Buenos días, Dios le bendiga. Un cordial saludo a todos los que se conectan en esta mañana por medio de Luminal TV. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga su casa, su vida. Dios bendiga su trabajo, las obras de sus manos. Dios bendiga su salud. Dios bendiga sus finanzas. Dios bendiga todo lo que tenga en el nombre de Jesús. Esta mañana, amados hermanos, estamos por aquí, por Luminal TV, llevando pues el mensaje dominical hasta la casa suya, hasta su hogar, hasta el hogar de su conformidad. Y ese es pues le ha placido el Señor proveernos este medio para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer, de llevar la palabra a toda nación. Y la palabra está llegando a diferentes lugares, naciones y lenguas, porque el Señor se glorifique en todos ellos. En esta mañana, amados hermanos, estaremos predicando bajo el tema: vengan a la fuente que sacia. ¿Sabe, amados hermanos? Hay mucha fuente que el hombre busca, pero no sacia. Pero una fuente que sacia toda nuestra sed, todo lo que realmente nos hace falta, que nos llena, que nos satisface, podría decir la palabra, que podría compararse a la palabra saciar. Y de esta fuente tú y yo necesitamos tomar. De esa fuente tú y yo necesitamos permanecer para que siempre estemos saciados y no estemos buscando otra cosa para poder llenar el vacío, la falta que tengamos, sino que Él es todopoderoso para hacerlo. Entonces, nuestro tema esta mañana, amados hermanos, una fuente que sacia. Vengan a esa fuente, vengan a la fuente que sacia, amados. ¿Sabe? Muchas veces vemos cómo acontecen las cosas y cómo se secan algunas cosas por cuanto no tienen una fuente que los sacia. Para darle, amados, el inicio a nuestro mensaje de hoy, le voy a pedir que me acompañen en el libro de los Salmos. Y vamos al primer capítulo. Ese primer capítulo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él que tome el control de todo lo que en esta mañana vamos a hablar. Sácianos, Señor, con tu palabra. Sácianos, Padre Santo, con esa fuente que salta para vida eterna. Salmo 1 en adelante, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hace una comparación y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así lo malo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso nuestro tema, amados hermanos, en esta hora, vengan a la fuente que sacia, porque esa fuente permitirá siempre que podamos prosperar. Padre, glorifícate, Señor, por medio de tu palabra. Esa comparación que hace el versículo 3 acerca del hombre que no anda en consejo de malo,
sino que medita en la ley de Jehová de día y de noche, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa comparación de estar plantado junto a aguas de corriente, sabiendo de que el agua que corre no proviene por sí mismo, sino proviene de una fuente. Y esa agua que alimenta este árbol, por lo tanto, como las raíces hacen hincapié en esta fuente, se alimenta de esta agua, provee fortaleza de esta agua, por lo tanto su hoja no cae. Su hoja no cae y da fruto a su tiempo, no tarda ni se adelanta, a su tiempo. Todas las cosas acontecen como debe de acontecer en aquellos que saben que su fuente de vida es Dios. Por consecuente, amados hermanos, es importante que todos nosotros entendamos que la única fuente que realmente sacia, la única fuente que permite de que tú y yo podamos permanecer y ni siquiera ver el calor, ni sentir el calor, ni sentir las situaciones como van, porque hay una fuente que nos alimenta. Ese corriente de agua que sale de una fuente alimenta ese árbol, provee y sacia lo que a este árbol le hace falta. Entonces, ¿cómo pudiéramos considerar a los malos? Los malos son los que no están conectados a ninguna fuente. O si están conectados a una fuente que produce sed siempre, donde necesitan siempre saciar, buscar algo como saciar su sed. Yo me pregunto, y sé la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos: ¿cómo sobreviviría un árbol que se encuentra sembrado en un desierto? ¿Sabe por qué la gente no han tomado todavía la decisión de construir y de vivir en un desierto? Porque ahí no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque no hay agua. El agua representa una fuente de vida, una fuente de vida, sí, esa es la palabra. Por lo tanto, en el desierto nada cobra vida porque no hay una fuente de vida. La gente no va a vivir, no va a construir su casa. Cuando una persona va a construir una casa, lo primero que trata de identificar es si hay una fuente de agua donde va a construir. Por lo tanto, a la persona que se prepara para vivir en un lugar, se asegura de que hay una fuente de vida, porque el agua tipifica vida. Todo lo que subsiste, todo lo que está en la tierra y que tiene vida, lo tiene por el agua que Dios ha provisto para que tú y yo podamos estar de pie. Imagínense, si aquel que proveó el agua para dar a los hombres vida en la tierra es aquel que lo creó, es aquel que lo hizo. Imagínense si uno se está conectado a esta fuente de vida. Entonces, por eso que hace una comparación, comparando el árbol que está sembrado junto a corrientes de agua como el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Que la ley de Jehová es su delicia. Y amados, ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos entender que la palabra de Dios debe de ser nuestra delicia, la fuente de vida en nosotros. Esa fuente que nosotros todos debemos de permanecer, no de visitar, porque ciertamente cuando tenemos sed buscamos un lugar para saciar nuestra sed. Pero estamos hablando de una necesidad espiritual, de una sed espiritual. Esa sed espiritual solamente lo sacia aquel que está conectado a la fuente de vida que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Entonces, la persona que está
conectado a la fuente de agua es considerado un hombre justo. Un hombre justo. Aleluya. No es por su propia justicia que es justo, sino por la fuente por la cual está conectado que lo justifica. Por eso hace comparación del justo y del malo. Si por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esa fuente que estamos hablando fue aquel fuente que te justificó a ti el día que creíste y empezaste a tomar de esta fuente. Entonces, ¿sabe, amados? He visto personas que tenían el rostro como antes de conocer a Cristo, que tenían el rostro como alguien que se está... no me acuerdo cómo se dice cuando una persona está perdiendo el agua en su cuerpo. Pero ustedes me entienden. Cuando la persona pierde el agua de su cuerpo, deshidratado, como una persona deshidratada, el rostro seco, así y acabadito, así como que no tiene... Y cuando empieza a alimentarse de la fuente de vida, que es Cristo Jesús, empieza a ver un brillo en su rostro, se hermosea el rostro de esa persona. ¿Por qué? Porque está siendo rehidratado, está siendo alimentado de la fuente que todos nosotros necesitamos venir y tomar de esta fuente. Entonces, ciertamente aquel que entiende que esa fuente es fuente de vida, permanece aquí, porque al permanecer su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prospera, ¿verdad? Su hoja no cae. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos de más nada, sino que estar plantado siempre, permaneciendo en esta fuente de agua. Y déjame decirle que hay muchas personas que han conocido la fuente y se han alimentado de la fuente y su vida ha empezado a florecer, porque eso es lo que sucede, que empieza a florecer, y cuando un árbol florece, ¿sabe lo que está anunciando? Que pronto va a dar fruto. Mira, no hay nada más hermoso que el agua para... Yo tengo una mata de cereza tropical, le llaman aquí cereza de un país, pero esa cereza, más cae agua, más fruto da. Más recibe agua, más fruto da. Si le da agua todo el año, da fruto todo el año. Pero en tiempo de sequía no da ni siquiera un fruto. En tiempos donde no hay lluvia, donde no le echan agua, no da fruto. Y si alcanza a dar un poquito de fruto porque le cayó un poquito de agua, sale raquítico. Entonces, amados hermanos, que nuestros frutos no sean raquíticos. Que sean frutos que se ven, que abunden y que se dan cuenta de que ese fruto que está saliendo de este árbol, que está plantado a una fuente de agua, porque está bien conectado, está siendo alimentado. Hay personas que han empezado bien y han hecho todo lo que la palabra de Dios dice por cuanto está conectado a la fuente. Pero luego, lo que empezó bien no termina bien porque han prestado atención. ¿Sabes cuál era los otros días? Yo estaba hablando de las fábulas. Yo creo que fue el miércoles o el jueves, no me acuerdo. Entonces, mira lo que sucede, amados hermanos, cuando nosotros permitimos que un impío sea el que nos convence, sea el que hace de que nosotros nos deslicemos o nos arranquemos o nos desconectamos de esta fuente. Mira lo que pasa. Proverbio 25:26.
lo que dice. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Y cómo pudiéramos considerar que un justo cae delante de un impío cuando el justo se deja convencer por un impío? Y uno podría decir, ¿pero qué es un impío? Un impío no sinceramente quiere decir un incrédulo. Un impío es aquel que no cree. Es aquel que puede estar en los caminos del Señor, pero no cree en toda la palabra. Quiere creer una parte, pero otra parte no lo quiere creer. Eso es un impío, porque no hay medio santo, no hay medio justo. O eres justo o eres turbio, como dice la palabra, eres turbio. O sea, no sé si esa persona tiene fe o si no tiene fe, porque está creyendo una parte y la otra parte no lo cree. Cuando la palabra nos enseña ni una tilde, ni una jota, dejarán de cumplirse. ¿Y qué es la palabra de Dios? Fuente de vida. La palabra de Dios es fuente de vida, amados hermanos. Es el único. Entonces, vamos a tomar el agua, vamos a tomar de la fuente y vamos a tomar la parte que queremos y desechar la parte que no queremos, sujetarnos. Entonces, ¿quién te convenció? ¿Será un justo o un impío? Déjame decirte, amados hermanos, si no entiendes lo que es un justo es una persona que vive solamente para agradar a Dios. Un justo es una persona que se sujeta a la palabra de Dios, a toda la palabra, aún a las tildes y a las otras. Porque dice el Señor Jesucristo, ni una tilde, ni una jota dejarán de cumplirse. La palabra ha de cumplirse, toda la palabra. Entonces, pastor, lo que está diciendo allí es que yo tengo que sujetar a la ley. No, tienes que sujetarte a la gracia. Ese regalo inmerecido que te dio vida y por medio de esa vida vivir espiritualmente todo lo que está establecido por la palabra. No es algo que vamos a forzarnos en hacer, es algo que vamos a vivir sencillamente. Es algo que vivimos porque la vida ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda su verdad y a toda su justicia. Entonces, en esta vida que vivimos, no lo hacemos por lo que está escrito, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, la palabra de Dios es fuente de vida para los que viven en el Espíritu. Amén. Para los que son espirituales. Entonces, el justo que cae delante del impío, dice la palabra, es como fuente turbia y manantial corrompido. ¿Qué es una manantial corrompido? Una fuente corrompida. Ya no puedo creer si esa persona cree o no. O sea, es turbio. No me deja ese convencimiento claro de que sí está confiando completamente en toda la palabra de Dios. Entonces, no sé si ella es justo o no es justo. Eso quiere decir que es turbio. Y cuando un agua es turbio es porque está sido corrompido. Amén. Entonces, debemos de entender que el que es justo, como lo compara el Salmo 1, ¿verdad? Es aquel que permanece y medita. Y la ley de Jehová es su delicia. Y medita de día y de noche en ella, en la ley de Jehová. Es el justo,
que vive para Dios, que vive de acuerdo a lo que la fuente de vida, la palabra de Dios nos da a tomar. Y eso nos permite gozarnos de una libertad, de un refrigerio. ¿Sabe? Cuando uno tiene una sed y usted toma un agua bien fresquecito así, se desaltera, se siente un fresco, se siente un alivio, se siente un refrigerio. Pues entonces el que vive y medita y se sacia de la palabra de Dios, eso es lo que siente. No vive con esa duda, con ese no. Si vives con duda, pues entonces puede considerarlo como un pecado. Amén. Jeremías 2, capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. ¿Cuáles son? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Prefieren tomar la cosa en sus manos, prefieren hacer la cosa como les parecen, prefieren almacenar el agua en vez de estar conectado a la fuente de agua. Y Jehová dice, eso fue lo que hicieron, me dejaron a mí fuente de agua viva, me dejaron, entonces cavaron cisterna, toman la cosa de su propia manera, como a ellos les conviene. Una fuente que no retiene el agua, donde hay que volverlo a llenar. Una cisterna, ¿sabe? Un agua estancada. ¿Qué significa un agua estancada? Vea los lagos de aquí de la Florida, o cualquier lugar, lo que es un agua estancada. Un agua que no corre, se pudre y crea hongos y toda clase de cosas no me encuentro la palabra, es que no sé toda la palabra en español de toda forma. Sí, pero ustedes saben a qué yo me refiero con agua está estancada. Una persona, por ejemplo, que tiene una piscina en su casa, tiene que instalarle una bomba de agua para hacer que el agua corra con productos para mantener esa agua viva, porque es como mantener el agua para que no se muera. Y le ponen productos y ponen al agua a correr a través de la bomba para que entonces no se pudre el agua. Porque tan pronto que la bomba se daña o que dejan de echarle su alimento para que siga viviendo el agua empieza a pudrirse y empieza a crear toda clase de mosquitos, de mosca, de sapos, de toda clase de cosas, porque eso es lo que atrae el agua podrido o malo. Y eso es lo que hace una cisterna de agua. No trae nada bueno. Amén. El agua de vida es Dios. El agua de vida es Dios. Por eso el título en esta manera los invita. Vengan y toman del agua que sacia. Porque, ¿sabe, amados hermanos? Nosotros debemos de entender que Dios es nuestra fuente de bendición, que Dios es nuestra fuente de vida, que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. ¿Sabe? Al conectarse con Dios, es como el árbol plantado junto al agua de corriente. Produce. Es como lo que dice Mateo, capítulo 6, yo creo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás vendrá por añadidura. Es lo que ese Salmo 1 está diciendo. Medita en la ley de Jehová de día y de noche. Que sea la ley de Jehová tu delicia, y será así como ese árbol plantado junto a aguas de corriente. Y las hojas no caen, da su fruto a su tiempo.
todo lo que hace prospera. ¿Verdad? Es igual lo que dice Mateo 6. Entonces, debemos de poder confiar en esa fuente. Es una fuente de bendición y no de maldición. Porque yo lo sé, porque el Señor mismo nos manda a nosotros o nos exhorta a nosotros que si vamos a ser fuente, no podemos ser fuente de maldición y de bendición. Tenemos que ser fuente de bendición. Como lo sé, en Santiago lo dice. Santiago capítulo 36. Lo que Dios nos demanda de nosotros es porque Él es así. Porque Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién puede beberse una agua salada? ¿Quién puede saciar su sed con agua salada? ¿No es que la sal provoca más sed? Entonces, si de la fuente que estamos tomando es un agua salada, ciertamente vamos a necesitar más agua y más agua y más agua, porque esa sed nunca va a ser saciada. Pero un agua dulce, un agua que sale de una fuente pura, una manantial de vida, sacia la sed y uno se siente desalterado. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso que en esta mañana vengo con esa invitación de parte de Dios. Vengan a la fuente que sacia. Vengan a la fuente que sacia, amados. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría, dice Proverbios 18:4. Salmo 114 dice 14:7 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de agua la roca. Y la palabra está hablándonos de Jesucristo, la roca que es Cristo Jesús, del cual el pueblo de Israel tomó en el desierto cuando Moisés pues tuvo que pegarle por la causa de un pueblo que no se saciaba, más tenías queja, y muchos de nosotros somos así, nos quejamos en vez de vivir agradecidos de que la fuente que nos alimenta produce vida en nosotros y que es lo único que necesitamos. ¿Sabe? Mayormente porque nosotros nos quejamos es porque no nos ponemos a contar nuestras bendiciones. Somos caprichosos. Si no recibimos lo que queremos, ignoramos lo que hemos recibido. Nos olvidamos lo que recibimos de parte de Dios y nos quejamos por las cosas, por los anhelos propios de nuestros corazones, por nuestros caprichos. Y nos quejamos. ¿Por qué? Porque queremos que Dios se sujete a nuestra voluntad en vez de nosotros seamos lo que tomamos de Él, de esa fuente de vida. Y nos conviene más a nosotros tomar de esa fuente. Entonces el pueblo de Israel quejándose, mira, aquí tú nos traíste al desierto para morir, mejor era dejarnos morir en Egipto, o toda clase de queja, cuando Dios tenía una promesa mayor para ellos, de llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Pero el hombre es insaciable a veces, teniendo una fuente de vida, una fuente que salta para vida eterna. Busca cómo saciar su corazón con otras cosas
y mayormente con cosas que perecen, que no dan vida, que tal vez traen una satisfacción momentáneo, pero lo que puede traer como satisfacción después puede traerlo como tristeza. Pero el Señor nos da gozo y paz en nuestros corazones, porque Él es la fuente que alimenta nuestras vidas. Entonces en la presencia de Dios tiembla la tierra, en la presencia del Dios de Jacob. Amén. Él cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. El Salmo 107:8 dice, alaben, en vez de quejarse, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben la misericordia de Jehová, dale gracias, cántale salmos, himnos, vive con un corazón agradecido, alábalo, alaba su misericordia, porque tú lo que eres tú hoy, lo que yo soy hoy es por su misericordia. No hemos hecho nada. Su amor, su misericordia, su gracia nos alcanzó, nos cambió, nos sació, nos quitó la sed. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa. Sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Él hace a través de su misericordia, a través de su gracia. Sabiendo toda la cosa y sabe que tú y yo merecíamos la condenación. Pero en vez nos sacia con su presencia. Y a mí me gusta como Salmo, como David expresaba su alabanza, como David alababa a Dios. David alababa a Dios, derramaba su corazón delante de Dios. Y en el libro de los Salmos hay un ejemplo como David hablaba. En el versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Esa es la actitud que tú y yo deberíamos tener. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tu sombra, la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú lo abrevarás del torrente de tu delicia, de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida a nuestro Señor Jesucristo. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Amados, Dios es manantial de vida, fuente de vida. ¿Qué más estamos buscando? Si en Él está todo lo que necesitamos para ser saciado, para ser satisfecho, de manera que solamente de nuestra boca salga una alabanza, salga una adoración, salga una palabra de agradecimiento que glorifique su nombre. Porque eso es lo que hace el que se sacia de una sed. Se toma un vaso de agua y da una alabanza. ¡Ah, qué buena esa agua! Cuando dice, ¡ah! Es una alabanza, es una manera de decir, qué bueno esa agua, que cómo me desaltera esa agua, cómo me quita la sed, cómo me satisface, cómo me revive. ¿Se imagina una persona que se haya perdido en el desierto por un tiempo y encuentra un poco de agua para saciar su sed? Esa alabanza que sale, ese regocijo, esa satisfacción que brota de su corazón para encontrar eso es lo que merece Dios de parte de nosotros. Porque estábamos sin Dios en este mundo, sin esperanza. Estábamos perdidos, éramos insaciables. Tomábamos toda clase de cosas para saber
para poder satisfacer nuestra sed. Hacíamos toda clase de cosas para ver si podíamos saciar lo que hacía falta dentro de nosotros. Y entendimos entonces que cuando Cristo llegó a nuestra vida, que lo que estábamos buscando realmente, lo que nos hacía falta, era su presencia. Porque al llegar su presencia a nuestra vida, ya no tuvimos necesidad de más nada de lo que antes hacíamos, porque Él sacia por completo lo que nos hacía falta. Él es esa fuente de vida en todo aquel que cree, en todo aquel que puede manifestar su fe en lo que Él es, para que entonces podamos ser saciados. Aleluya. Un poquito de agua que da vida, pero ese no es el agua que necesitamos. Necesitamos el agua que sale de la roca, la palabra de Dios, fuente de vida, fuente que sacia nuestra sed, nuestra hambre. Refresca la garganta, amados hermanos, sacia. Uno se siente, después de un poco de agua, una alabanza sale y brota de nuestros corazones. Así debemos de alabar a nuestro Dios. Dice Mateo 5:6, capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú sientes sed ahora, hoy te digo que hay una fuente que puede saciar tu sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de lo que es bueno, de lo que es la misericordia, de lo que es el perdón, de lo que es el amor, la justicia de Dios, la que se manifestó a aquellos que han creído y han podido disfrutar de ese manantial de vida. Si hoy tienes sed y te sientes que se está secando, que te está deshidratando, sientes que como que nada te satisface, estás cansado de todo lo que has probado en este mundo y nada te resulta, hoy te digo que hay una fuente que satisface tu ser interior, que sacia tu sed y sacia tu hambre. Es la justicia de Dios. Porque si tienes sed y hambre de esta justicia, pues entonces déjame decirte que serás saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero pastor, ¿dónde está esa fuente? Así fue, le dijo la mujer samaritana al Señor Jesucristo. Dame de esa fuente. ¿Dónde está esa fuente? Juan capítulo 4, versículo 13, dice, respondió Jesús. Hablando con la mujer samaritana, si vámonos desde el versículo 5 de Juan 4, vamos a ver cómo acontecieron ese momento y esas cosas. En el versículo 5 relata de que Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Sabe, a veces nosotros venimos con una fuente heredado. Y José había heredado esa fuente de su padre Jacob. Entonces estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Hoy yo te digo, si conocieras el don de Dios. Hoy te digo, si conocieras el don de Dios, tú le dirías,
Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hoy yo te digo, si conocieras el don de Dios y el que es capaz de saciar tu sed, el que te está diciendo hoy, ven a mí, ven a mí. Tú le pedirías y él te dará agua viva. Y la mujer me imagino que digo, agua viva. Yo nunca había escuchado eso. Tal vez tú que me estás escuchando en ese momento nunca había escuchado de que hay un agua viva. Un agua viva es un agua que sale de una manantial y corre, esa agua es viva. No está estancada. Hice la comparación ahorita. Y Jesús salió de un manantial, el manantial de Dios, para saciar la sed del mundo entero. Y le dijo, la mujer dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes tener el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob y nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Yo no sé cuántas generaciones han bebido del agua que tú has bebido antes de que hoy tú escucharas de que Jesús tiene agua de vida. Porque nosotros venimos arrastrando con muchas cosas del pasado, de lo que hemos aprendido, en medio del cual hemos crecido, lo que antes para nosotros era vida, pero que hemos entendido que no es vida hasta que hemos conocido al Señor Jesucristo. Lo que yo le digo, pruebe hoy al Señor Jesucristo para darte cuenta que la vida realmente la tiene Él. Tal vez has bebido de una fuente heredada, como ellos bebieron de la fuente de Jacob, de generación tras generación, hasta no sé, no hasta cuándo. Tal vez todavía ese pozo está ahí, no sé. Esa fuente está ahí, no sé. Pero de este pozo sale agua. Y de esa agua beben generación, han bebido generación. Pero hay un pozo, hay una manantial, hay una fuente de agua que sale del trono de Dios. Esa fuente de agua es Cristo Jesús. Y Él da agua viva. Entonces, dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Yo me imagino cuántos viajes daba esa mujer semanalmente a buscar agua para tomar, para ella y lo que tal vez en ese momento habitaba en su casa. ¿Cuántos viajes nosotros podemos dar para buscar una fuente que sacia? Entonces, le dijo Jesús, volverán a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, jamás. No tendrá que volver otra vez en una sola vez. Tomas de esa agua de vida y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Esa fuente se vuelve en ti. Y cuando dice que la fuente está en ti, quiere decir que ahora el Espíritu Santo es esa fuente en ti que sacia para vida eterna. Gloria a Dios. Y cierro con esto. Juan capítulo 7, versículo 37.
Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Es lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Si lo que le daré un agua y será en él una fuente. Y esa fuente es el Espíritu Santo. Porque el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no se había ido, no había sido aún glorificado. Entonces Jesús lo que nos dice, el que tiene sed, que venga a mí. Es una invitación que el Señor nos da a cada cual. Tal vez no te has sentido saciado por mucho tiempo. Tal vez puedes estar buscando con tus propias fuerzas. Tal vez has construido una cisterna para almacenar agua. Tal vez estás haciendo la cosa de la manera incorrecta. Pero en esta mañana he venido a decirte de parte de Dios que ven a Cristo Jesús y Él te saciará. Si hoy siente que tienes sed y que has estado tomando de un agua que te produce sed a cada rato y que tiene que volver a tomar esa agua y no ha estado saciado, no ha estado satisfecho, no ha estado completamente desalterado, entonces yo te digo que hay una fuente permanente que puede estar en ti y en mí, que nos sacia sin tenemos que estar otra vez volviendo a buscar y a buscar y a buscar. Esa fuente de agua se llama Jesús. Toma de esta agua, no te va a arrepentir. Pide que sea esa agua que sacie tu sed. Ven a Cristo Jesús y Él te saciará. Serás satisfecho, te regocijarás en la paz y en el gozo de nuestro Señor. Entonces sentirás ese manantial que brota dentro de ti, ese manantial que está dentro de ti, que corre como agua viva. Siente que ya con Él estás completamente satisfecho y que nada más te hace falta, porque Cristo es todo lo que el hombre necesita para poder estar desalterado de día y de noche, todos los días, porque es una fuente que Él ha puesto dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, que nos sacia, que nos satisface, que nos da gozo, que nos da esa paz, esa tranquilidad, y en Él estamos completos y en Él estamos saciados. Amados hermanos, Dios me lo bendiga. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos. Amén.